Hola, bienvenidos. Soy Leo Arias, monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto. Vamos a la segunda clase del taller de saxofón. Hoy día aprenderemos cómo se forma la estructura de una escala mayor y los modos que se desprenden de esta. Además veremos el significado de intervalos o interválica y aprenderemos algunos ritmos, figuras rítmicas que se desprenden de la cuartina. Practicaremos la escala de Do mayor en todo el registro del saxofón, desde la nota más grave hasta la más aguda. Vamos entonces. Repasaremos un poquito de la clase pasada, saxofón alto, transpuesto en mi bemol. El tudel, la boquilla, la grasa en el corcho o un poco de saliva en su defecto. Todo lo que es centrada la boquilla, disculpen, centrado el fajillero, la caña. Les recuerdo, para los que están iniciando en clases de saxofón, el espesor de la caña es ideal en 2,5 y ojalá que sean cañas de madera. Existen las plastic over que no las recomiendo, igual sirven, pero no las recomiendo. También existen unas cañas plásticas que son bastante buenas, pero aún así me quedo con las de madera. Igual las cañas plásticas son unas cañas que no son muy baratas, pero una sola caña puede durar aproximadamente 1 año, entonces también vale la pena. Para mi gusto, la caña de madera tiene un sonido de madera, de verdad. Entonces tenemos el tudel, la boquilla de resina, el fajillero, la caña. Esta vez no humedecí la caña y no aplané la caña porque estaba tocando antes. Pero recuerden, mojar la caña 15 segundos y luego aplastarla en la base de la boquilla 15 segundos más. Eso hará que la caña esté mojada en su ámbito natural y recta, para que vibre de una manera uniforme, para que vibre bien. Estamos listos entonces. El tudel va al saxofón, un poquito lo mojamos. No tengo grasa a mano, así que lo hacemos así a la rápida. Y apretamos sin apretar mucho. Tenemos listo. Tenemos listo el colgador. Entonces, yo les dije que vamos a ver la estructura de una escala mayor. Dejamos el saxofón listo, pero antes nos vamos a ir. Les tengo aquí un pequeño pianito, cosa que aquí nos va a quedar al revés, pero no importa, es para que ustedes tengan un poco el concepto de cómo se mueve esto. Entonces tenemos el Do, ¿no es cierto? Tenemos teclas blancas, teclas negras. Las teclas negras se dividen en 3, 2, 3, 2, etc. Y las teclas blancas es un sinfín que son casi iguales, pero hay unas pequeñas diferencias. Entonces tenemos 3 y 2 negras, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan dónde están las de 2, a mano izquierda de la primera de estas dos vamos a encontrar esta nota, que es la nota Do. Las escalas existen desde hace siglos. Ya los griegos manejaban las escalas. Ellos les llamaban modos. ¿Por qué eran modos? Porque en esos tiempos no existían las escalas. No existía aún el piano ni nada parecido. Entonces las afinaciones se regulaban según los instrumentos que ellos habían creado, con lo que ellos cantaban. Entonces, en el fondo, lo que querían decir los modos es que voy a cantar en modo dorio. El modo dorio tiene una tercera menor, entonces al tener una tercera menor, la melodía va a ser un poco quizás más melancólica. En el modo jonio, que sería como Do mayor, tiene una tercera mayor, por lo tanto está más relacionado con algo un poco más iluminado, más alegre.
Si nos vamos al modo frigio, que es el que parte en mi, tiene un semitono, entonces eso lo va a hacer con una cosa media extraña de suspenso. Entonces tenemos la escala de do mayor, que ya la hemos visto en el saxofón, en este caso do, re, mi, fa, sol, la, si y do, ¿cierto? Lo mismo que en el saxofón. Entonces esta escala, o todas estas escalas, existen hace mucho. Cada tribu, cada imperio, cada ciudad ha inventado sus escalas. Pero hay un personaje en la historia en el siglo XI que se llama Guido d'Arezzo, italiano, que fue de alguna manera el que ya dejó en las partituras, en el pentagrama, este que tiene líneas, dejó 5 líneas. Porque hasta ese momento venían 3 líneas o 4. La manera de escribir música era muy subjetiva de alguna manera. Entonces Guido d'Arezzo lo que hizo es que agregó una 5ª línea para poder tener mayor rango de notas, y cantó y escribió un canto gregoriano en donde las primeras sílabas de cada frase iba designando una nota de la escala mayor. Entonces partía con do, que en ese entonces se le llamaba ut, después re, mi, fa, sol, la, si. Entonces cada una de esas re quería decir una palabra en latín, lo mismo que el mi, lo mismo, o sea, sí, y que el fa. Entonces pasó que en ese momento, en el siglo XI, Guido d'Arezzo estableció cómo escribir esto que ellos venían cantando hace tanto tiempo. Si ustedes se fijan, de do a re tenemos una notita negra entre medio. Entonces aquí vienen unos nombres que son los semitonos y los tonos. Si yo les digo que de do a un re tenemos un tono, ¿qué es lo que piensan ustedes que va a haber entre un do y esta notita negra que se llama do sostenido o re bemol? ¿Cuál será el intervalo? Intervalo es la distancia de una nota musical o de un punto musical hacia otro, o de sonido, ni siquiera llamémosle musical. Entonces, si aquí tenemos un tono, ¿cuánto es lo que va a haber ahí? Imagínense, 1 partido en 2, medio, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos entre un do y un do sostenido un medio tono. Pero como esto es una escala mayor, el primer salto que tenemos para que se presente una escala mayor es un tono. Después se replica de re a mi, también tenemos una notita negra, por lo tanto también hay un tono. Tenemos un tono. De do a re un tono, de re a mi un tono. Si ustedes se fijan entre mi y fa, ya no hay notita negra. Si no hay notita negra, ¿qué es lo que creen ustedes que va la distancia o el intervalo que va a haber entre un mi y fa? 1, 2, 3. ¿Lo adivinaron? Medio tono, correcto. Porque aquí no tenemos una figura entre medio. Por lo tanto, la estructura de una escala mayor, vamos en tono, tono, semitono. ¿Se entiende? Aquí llegamos a la quinta. 1, 2, 3, 4, 5. La quinta, un intervalo muy importante. Los griegos le hicieron pedazo. El rock, quintas paralelas por todos lados. Entonces, en el quinto grado parte la misma estructura que tenemos del do al fa. Tenemos del sol al la, notita negra, por lo tanto del sol al la tenemos un tono. Del la al si, lo mismo, un tono. Del si al do tenemos notita negra. ¿Qué pasa cuando no hay notita negra? ¿Es un tono o es medio tono? Medio tono. Por lo tanto tendremos de do a re tono, re a mi tono, mi a fa medio tono. Aquí se repite de nuevo. De sol a la tono, de la a si tono, de si a do semitono. ¿Cómo lo diríamos? Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Por qué suena raro esta vez? Porque tenemos tono, tono, semitono, pero para llegar al sol tenemos otro tono aquí. Entonces tono, 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 semitono. Ustedes me preguntan cuál es la estructura mayor.
o sea, de una escala mayor, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Así de simple. Son intervalos de semitono o de tonos. A eso lo podemos sumar. Si aquí tengo un semitono y aquí tenemos un tono, ¿qué pasa de el do al mi? Si aquí hay un tono y aquí hay dos, habrían dos tonos, ¿no es cierto? Un tono más dos tonos. Y así existe una infinidad de maneras de llamar y de sumar. Importante es que empecemos a entender que el do va a ser la nota fundamental en la escala de do mayor. Sería el grado 1, el re el grado 2 y así consecutivamente. El mi el 3, el fa el 4, el sol el 5, el la el 6, el si el 7 y el 8, o sea, y el do 8. Ahí es donde se llama la octava, famosa octava. De do a do hay una octava. Entonces, del do al re tenemos una segunda, del do al mi una tercera, del do al fa una cuarta, del do al sol una quinta, del do al la una sexta y del do al si una séptima, para llegar por último a la gran octava de do a do. ¿Se va entendiendo? Entonces tenemos la estructura de una escala mayor y los grados que tiene cada uno, ¿cierto? Entonces, si yo pongo en el teclado a alguien que está haciendo un acorde de do, una nota do, y yo juego en las notas blancas, en general todo va a sonar muy bien, porque va a estar dentro de la escala de do mayor. Si uno ya cambia las notas negras, ahí empieza a cambiar el concepto. Pero ahí no nos vamos a meter todavía. Entonces, lo que hablábamos delante de los modos griegos, en el fondo lo que quiere decir los modos, estamos hablando de sensaciones. La música es sensación. Entonces tenemos momentos de reposo y momentos de tensión. Hay notas muy tensas, notas no tan tensas, notas muy reposadas y notas no tan reposadas. Y cuando uno hace música, cuando uno crea música, cuando uno escucha música, uno escucha un orden musical, un orden de intervalos. Y eso genera sensaciones en el cuerpo. Está claro que en general, si uno toca de do mayor con el do marcado o con alguien que está tocando el do, en general va a ser algo bastante alegre. Entonces sería un modo alegre. De do a do. O sea, se llama jonio en los modos. Si yo tomo de re a re, se llama dorio. De re, mi, fa. De re a un fa ya no tenemos una tercera mayor como teníamos de do a mi. ¿Se fijan por qué? Porque tenemos tono y tono. Tenemos una tercera mayor. En cambio, de re a fa tenemos un tono y medio tono. Un tono y medio. Ahí se forma una tercera menor. Esa tercera menor inmediatamente le da una sonoridad un poco más contemplativa, nostálgica, triste. Excepto que la sexta de cuando uno está en este modo dorio, vamos a tener una tercera menor, una quinta justa, pero una sexta mayor. Eso también le da un toque de alegría. Entonces el modo dorio tiene una cierta nostalgia, pero no tanto. Y así, cada modo tiene su intención. Si ustedes se fijan, de mi a mi, el segundo grado es un semitono. Y eso lo hace ser ya ni alegre ni triste. Lo hace ser distinto. Ya entra un poco el suspenso. Porque este semitono que hay aquí, ya estamos entrando a una cosa más, como para mi gusto, como la música hindú, o todo ese sector, la música turca, de Túnez. Se va entendiendo entonces. Estructura de una escala mayor: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Qué más? Sigamos con los modos entonces. Vamos a tener de do a do el dorio, o sea, perdón. De do a do tenemos jonio. De re a re tenemos dorio. De mi a mi tenemos frigio. De fa a fa tenemos lidio. De sol a sol tenemos mixolidio. De la a la tenemos eolio. De si a si, locrio. Y volvemos al do, que se llama jonio. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a la cosa de la emoción. Voy a dar un ejemplo.
Vamos a tomar un peso. Bueno, hagámoslo así, ¿no? Mira, muy simple. Vamos a hacer do mayor. Pero para que yo pueda hacer do mayor, el teclado tiene que estar en, acuérdense el nombre transpositorio instrumento, mi bemol. Se transpone en mi bemol. Entonces si yo toco un do de saxo, acá es un mi bemol. Vamos a hacerlo más largo el sonido. Tenemos ahí, ¿no es cierto? Aquí tenemos el do. Entonces imagínense que este tono está presente todo el rato. Yo voy a tocar do mayor. Entonces que yo esté tocando esta nota fundamental en el piano, le va a dar, ese es el eje en el fondo. Y yo con el saxo me voy moviendo con esta tercera mayor que le da este brillo o alegría. Si yo tomo, en vez de tocar en do, vamos a tocar en re, como el dorio. ¿Cuál sería la transposición para yo tocar en re? Acá tendría que estar en una tercera mayor más arriba, eso va a ser un fa. Re. Entonces de eso se tratan los modos griegos, de sensaciones, de modos de sentimientos. Dejemos esto de lado, sigamos adelante. Entonces, tomemos el saxofón y vamos a lo nuestro. Quedamos pendientes en la clase pasada en seguir en el registro hacia arriba y hacia abajo. La clase pasada vimos el de do a do y la sensible, la tensión, que es el si grave. Sigamos viendo hacia arriba entonces. Tenemos el do central, ¿no es cierto? Vamos a hacer un repaso. Dedo 1, un si. Dedo 2, un la. Dedo 3, un sol. Dedo 4, un fa. Dedo 5, un mi. Dedo 6, un re. Dedo 7, un do. Dedo meñique medio interno, un si grave. ¿Ya? Vamos a repasar esa escala desde abajo hacia arriba. Sensible. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a utilizar esta llavecita que la hemos nombrado muchas veces, el octavador. El octavador me va a permitir que todo mi registro bajo se vaya una octava hacia arriba. Entonces, cuando llegamos a este do central, yo quiero seguir hacia arriba. Por lo tanto, voy a simular que voy hacia arriba, pero en el fondo aprieto el re grave. Ese es un salto bien grande porque estamos con el do, que es el dedo 2, y para ir al re tengo que apretar el dedo 1, el 3, además que el do que ya está apretado, el 4, el 5, el 6. Ese es un re, ¿no es cierto? Pero voy a octavar. Al octavar voy a quedar un tono más arriba que el do central. Fíjense. Les vuelvo a recordar el ejercicio de intervalos. Negra, negra, corchea, corchea. Ese es un ejercicio que todos lo pueden practicar. De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y nota contra cualquier otra nota.
Pongamos otra nota, de do a re, de do a mi. En el video pasado hicimos de do a mi. Hagamos de do a fa. ¿Qué pasa en intervalo de do a fa? Etcétera. Do con sol. Si ustedes se fijan, todos los intervalos que hice lo estoy haciendo con el do central. Pero cuando me voy al re, re octavado. O al mi, octavado. O al fa, octavado. Sol, octavado. ¿Se entiende? Hay que octavar. Eso quiere decir girar el pulgar un poquito hacia allá y apretar el octavador. Esto estaría mal. Tienen que girar. Por lo tanto, el dedo pulgar nunca se separa de este apoyo circular. Entonces sigamos hacia arriba. Vamos a la segunda escala, la segunda octava. Vamos a partir del do central y vamos a llegar al do octavado, que es muy agudo. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba que para tocar una nota grave uno tiene que ensanchar? Para las notas agudas es todo lo contrario, es cuando uno habla muy agudo, uno habla con esta parte. Entonces las notas agudas uno lo hace con esta parte, uno está pensando con esto. Vamos a llegar a esas notas agudas. Partamos del do central. Do, re. Vamos a tomar este pulso. Lo asociamos a la negra, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Bajando. 3, 4. Entonces ya tenemos los registros. El primer registro donde no vamos a usar el octavador. El segundo registro o segundo octavo donde sí vamos a usar el octavador, excepto en el do central. Ese do central no se octava. Si yo octavo ese do central, me va a quedar el do octavado, que es cuando llegamos arriba. Hemos avanzado bastante. Sigamos más arriba, cosa que nos queda muy poco. Ya se lo había mostrado en la clase pasada, pero hagamos un recuerdo. ¿No es cierto? Entonces estaríamos terminando este ejercicio en el do octavado. Sonido muy agudo producido por esta parte del cuerpo. Vamos a seguir más arriba. ¿Qué es más arriba? Sigo manteniendo el octavador y me voy a esta tecla que está aquí, con esta parte de la mano. ¿Se ve? Esta se llama C1 y nota es un re. Entonces do, re. Ese re a la notita a esta tecla se le llama C1. Esta teclita que está aquí al lado, que se seguiría aplastando con el mismo dedo índice, pero si se fijan aquí es en esta parte, aquí, acá. Y ahí si seguimos sumando, queremos agregar notas más agudas, tenemos que irnos ahora a la mano derecha. Si se fijan, sector de muchas notas, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que este es un fa, un mi, un re, el do. Esta todavía no llegaremos, pero tenemos aquí dos, no las vamos a ver aún, y acá tenemos tres. De estas tres, esta es la primera que aprenderemos, que es la de más arriba, y se toca con esta parte del dedo índice de la mano derecha. Entonces tenemos C1, C2 con el índice de la mano izquierda, después con el índice de la mano derecha C3, C1, C2, C3. Y aquí queda una suelta, la única. ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo creen? C1, C2, C3. ¿Cómo se llama esta? C4. ¿Cómo se llaman las notas reales? Porque ¿qué nos importa que sea C1, C2? Tenemos un re sostenido, un mi y un fa. Así como cuando uno cierra todo el tubo y uno hace notas graves hacia abajo, acá es inverso. Aquí vamos sumando notas hacia arriba y son notas más agudas. Re sostenido, mi, fa. Por lo tanto, en la escala de do mayor, que yo no tengo este re sostenido, necesito ir de re a mi. Pero para hacer este mi, son notas que se van agregando. Estoy obligado a bajar
la C2 o re sostenido. Entonces el re es C1 y el mi es C2 más C3 más C1. C1, 2, 3 se van uniendo. Y si quiero hacer el fa, C4. ¿Cómo se hace el fa agudo? C1, C2, C3, C4. Obviamente más el octavador que tenemos aquí apretado, ¿no es cierto? Si aquí abajo tenemos grave sin apretar el octavador, tenemos un fa. Después apretamos el octavador, tenemos un fa octavado. Este fa que tenemos arriba, que acabamos de hacer, sería para mi gusto el fa doble octavado. Quedó pendiente aprender los ritmos. Íbamos a hacer los derivados de los ritmos de la cuartina, pero ya no se nos acabó el tiempo, así que será para la tercera clase. Entonces, como resumen, volvemos para atrás. El instrumento, saxofón, alto, mi bemol, transpuesto en una tercera menor más abajo de una nota de piano. El saxofón está hecho en bronce. Su teclado, que tiene zapatillas de cuero sintético o cuero real, muchas veces de canguro. Campana, cuerpo, tudel, boquilla, fajillero, caña. Pasos para calentar el instrumento, para armarlo. Primero se pone la boquilla, moja la caña, aplasta la caña, pone el fajillero, todo muy centrado, pone el tudel en el instrumento. Luego tapamos todo el tubo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en vez de hacer el si, que es el medio intermedio, nos tiramos hacia abajo, la nota más baja, que es el si bemol, y ahí soplamos con aire caliente. Eso va a hacer que cuando usted comience a tocar, todo le salga bien. Recuerden mucho, no lo olvide, la palabra tú. Cada acentuación en este instrumento es con la palabra tú. Recuerde la presión intercostal, mucho aire acumulado acá, y usted va regulando el paso. Si son notas graves, tiene que pensar en lo ancho. Si son notas agudas, tiene que pensar en esta parte superior y muy apretado y filudo. Aprendimos la escala de do mayor, la estructura, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Obviamente cuando vemos los modos y vamos de re a re, tiene otra estructura. Eso estaría para la casa. De mi a mi tiene otra estructura. Analicen todas las posibles estructuras que tiene una escala mayor y sus modos. Busquen en YouTube los modos griegos, busquen Guido d'Arezzo, la música gregoriana, investiguen acerca de eso. ¿Qué más vimos? Estaríamos listos. Intervalos. Trabajen mucho los intervalos. Do, re, do, mi, do, fa. O puede ser abajo, el do grave con el si grave. Eso. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en la tercera clase. Cuídense mucho, lávense las manos con mucho jabón.